Estás en la Orden de Valaquia. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Les damos la bienvenida en esta séptima edición de la Orden de Valaquia. Queremos partir agradeciendo por la sintonía que hemos tenido en nuestros podcasts anteriores y por las visualizaciones que tenemos en otras partes del mundo como en México, Estados Unidos y España. También por las historias que nos han enviado al correo electrónico y también por los audios que nos han llegado al WhatsApp. Queremos contar que esas historias posteriormente ya estarán apareciendo en algunos capítulos, ya que estamos realizando alguna suerte de recopilación. Hoy traemos algunas historias, algunos casos de vampiros, las cuales están registradas históricamente y las traemos para ustedes el día de hoy. Así que sin más preámbulo, vamos a las historias. En el capítulo de hoy vamos a abordar la historia de un personaje, el cual se le atribuye la característica y el título de Caza Vampiros. Estamos hablando de el Conde Cabrera. Para esto vamos a citar a la obra de el señor Agustín Calmet nuevamente, ya que en uno de sus escritos él expone un caso muy similar al de Arnaud Paul, del cual ya hemos hablado en capítulos anteriores del podcast, y que sugiere y requiere que hablemos nuevamente en esta ocasión. El conde Cabrera era un capitán de la infantería de Alandetti, al cual llega la información por parte de un soldado, el cual le comunica que en la frontera cercana a Serbia o Rumania estaban acaeciendo sucesos muy extraños en este lugar. La carta que envía Agustín Calmet versa lo siguiente, que hace unos 15 años aproximadamente, un soldado que se encontraba descansando en el domicilio de un paisano local. Y bueno, era un día común. Estaban sentados en la mesa tanto el dueño de casa como este soldado y también otras personas pertenecientes a este escuadrón. Mantenían una conversación agradable en la mesa. En ese momento ocurre un suceso bastante fuera de lo común. Lo que narra la historia es que existió un encuentro con un extraño individuo que hace ingreso a la casa de forma abrupta, tomando una silla y sentándose junto al dueño de casa. Como respuesta a esta situación, el dueño de casa parecía estar muy nervioso y preocupado. Se notaba que tenía un cierto atisbo de terror por esta situación. El resto del batallón tuvo un grado de nerviosismo al contemplar esta escena, ya que no entendía muy bien qué es lo que estaba pasando. El soldado a cargo de enviar la carta sospechaba que algo se entrañaba tras esta aparición. Tras este incidente y ante el desconcierto de aquella aparición durante esa tarde, la noche transcurrió sin novedad, hasta que a la mañana siguiente se les informó a los soldados que quien habitaba la casa lo habían hallado sin vida, desplomado, sin un argumento lógico frente a este escenario mortal.
No había un aparente motivo del deceso. Ante este hecho repentino y misterioso, el soldado se dispone a reunir información entre las personas que habitaban los domicilios cercanos y también tomando el testimonio de sus familiares. De esta forma, llega a él una información que lo ha de dejar estupefacto, ya que los aldeanos afirmaban que quien había aparecido la tarde de ayer era el progenitor del dueño de la casa, quien para temor de los presentes había muerto ya hace 10 años atrás. Y si quisiéramos añadir aún más misterio a esta situación, todas las personas a las cuales se les había consultado sobre esta información coincidían de forma unánime en que lo que se decía era real. Y más aún, incluso algunos sujetos indicaban haber estado presentes en el funeral de aquel hombre. Hay unas aclaraciones importantes que es preciso mencionar, y es que los aldeanos relataban en sus versiones que el padre del reciente difunto no era un mero fantasma como el soldado pensaba, sino que se trataba de algo mucho más oscuro y demoníaco. Ellos se referían al padre de esta persona como un vampiro y que había aparecido en su casa solo para informar que era la hora de su muerte. Ante tal escenario de este supuesto difunto aparecido espectralmente, el soldado realiza unas notas de lo sucedido, informando a su regimiento. Por su parte, el regimiento le dio la noticia a sus oficiales generales sobre la extraña muerte de este hombre. De esta manera se le informa al conde Cabreras, el capitán de Alandati, para que acudiera al lugar del caso. Iba bien acompañado. A su lado iba un cirujano y también otro pequeño escuadrón de oficiales. Nada más al hacer su llegada este escuadrón de investigación, la gente de la aldea se acerca muy preocupada y temerosa. En cada rincón se hablaba de que habían vampiros en la aldea, por lo cual se les pide urgentemente que se hagan cargo y que todo lo que relataron a los soldados era verídico, que ciertamente quien se apareció era el padre del difunto. Las diligencias de este grupo no se hicieron esperar, y por petición de los aldeanos como de los familiares del difunto, solicitaron que asistieran al sepulcro del espectro que había aparecido y le desenterraran para acabar con este vampiro. Tal cual lo pidieron, se llevó a cabo. Al momento de desenterrar el cadáver, y para sorpresa de todos los presentes, el difunto estaba en un perfecto estado, casi lozano. Su sangre parecía fresca, brotaba a través de sus venas, como si de un hombre que acababa de expirar su último hálito de vida se tratara. Aún así, la gente no queda tranquila, puesto que a las pocas horas se les informa al escuadrón que hay otros 3 casos de supuestos vampiros. El primero de los casos se trata de un hombre muerto hace unos 30 años atrás, quien ha aparecido en diversas ocasiones en su antiguo hogar frente a su familia.
siempre apareciendo en las horas de las comidas. El primer ataque suscitado por este supuesto vampiro fue atacando a su hermano, luego a uno de sus hijos y posteriormente a un criado de la familia. Todos ellos fueron mordidos en sus cuellos y muertos al instante. Muy aterrados se encontraban, ya que se decía que el no muerto volvía cada vez que su sed de sangre se hacía notar. Pero al igual que con el primer espectro, con este supuesto vampiro también hicieron algo. Por lo cual el vampiro fue exhumado, presentando los mismos síntomas que el vampiro anterior. Su sangre fluía igualmente, pero el método que se utilizó para acabar con él consistió en un punzón largo que se clavó en sus sienes. Un tercer sospechoso, que también se logró llegar a su sepulcro, fue quemado por haber asesinado a sus 2 hijos, de quien extrajo toda la sangre sin dejar ni una gota. De este sujeto se sabía que había muerto hace más de 16 años atrás. Otro caso de vampirismo se les presentó tras la muerte de una mujer, a la que siguieron la muerte de su hijo mayor y posteriormente la de su hijo menor. Tras desenterrar el cuerpo de la mujer, observaron las mismas características que en el progenitor del campesino, pero esta vez, y a modo de experimentar con diversos métodos antivampiros, es que decidieron trocear los cadáveres. Seguramente de esta forma los cuerpos no podrían levantarse. A pesar de que aquellos cuerpos fueron mutilados en varios fragmentos, al verificar tiempo después, estos restos permanecieron incólumes. El conde Cabrera, después de estas situaciones, se reunió con el emperador, el cual estaba muy preocupado por las constantes oleadas de vampiros que azotaban la región. Por eso se acordaron algunas medidas, entre ellas el envío de una comisión para el estudio de las muertes acaecidas, en las cuales se conformaba no solamente por militares, sino también por jueces, médicos, cirujanos e incluso algunos sabios. Pero este caso y los anteriores guardan relación con otro relato que también abordamos en uno de nuestros capítulos anteriores, que es el de Arnaud Paul, el cual fue abordado por los médicos Gleiser y Flukinger, del cual es preciso rememorar ciertas aristas de tal impresionante escrito. Nos vamos al año 1731, época de vampiros, cuando los pobladores de Medvedia, una región de Serbia, solicitaron auxilio al emperador por una extraña enfermedad que estaba sucediendo con los locales. Las víctimas aducían de un fuerte dolor en el pecho, como si se tratara de agujas que punzaban en el corazón. También tenían fiebre y convulsiones. Ante los extraños síntomas, enviado por la autoridad, llega el especialista en enfermedades contagiosas, el doctor Gleiser. Para cuando llegó, 13 personas ya habían fallecido en menos de un mes y medio. De esta forma, Gleiser concluyó que podría tratarse
sencillamente de una desnutrición, pero el pueblo dudaba de esta aseveración, más aún cuando dos pacientes, al parecer, cobraban vida desde su lecho de muerte. Milika, una señora de 50 años, que afirmó comer la carne de unas ovejas atacadas por un vampiro. Años atrás. Y Stana, una joven embarazada de 23 años, quien ubicó la tumba de un vampiro en el cementerio del pueblo, contando que se había bañado con su sangre como protección, según la superstición. Ambas creyeron que estaban condenadas al vampirismo antes de su muerte. De esta forma, Glazer, convencido de que el vampirismo era solo un mito, decide desenterrar los cuerpos. Glazer convocó al pueblo para este rito y demostrar que aquello era imposible. Al llegar al cementerio descubrieron que la tumba de Stana había sido desenterrada por unos lobos y que su bebé, el cual estaba no bautizado, fue devorado por ellos, dejando a Stana intacta. Pero esta situación no hacía más que complicarse cuando al desenterrar a las supuestas víctimas, varios de esos cuerpos estaban sin lesión alguna, sumándose al caso de Astana. Así es como Glazer envió un informe a Belgrado para investigar el asunto a fondo. Así es como llega un encargado llamado Johann Flukinger, un cirujano militar que llegó al pueblo el 7 de enero de 1732. Al preguntar sobre los ataques de ovejas y la tumba del vampiro, el pueblo señaló al difunto Arnold Paul, quien fue un antiguo militar de la zona. De acuerdo a los testimonios del pueblo, Paul fue asignado militar en la región turca por 2 años y volvió en 1727. Se convirtió en agricultor y se comprometió con una joven. Pero sus conocidos notaron que al volver, su actitud se había vuelto un tanto extraña. Según contó su prometida, Paol le reveló que durante su estancia en Gosova, su regimiento fue acechado todas las noches por un vampiro. Decididos a cazarlo, el mismo Paol fue quien ubicó la tumba, estando la criatura dentro. Él cuenta que le cortó la cabeza, preparó un brebaje con tierra y sangre del sepulcro, el cual tomó como un método de antídoto. Sin embargo, Paola aseguraba que una sombra solía acecharlo desde ese entonces. Había pasado una semana desde la revelación de Paola a su prometida, cuando éste conducía su carreta de heno y abruptamente cayó de ella, rompiéndose el cuello, perdiendo la vida en ese momento. Sus familiares lo enterraron boca abajo, con el mayor hermetismo posible, como dictaba la costumbre con los vampiros. Pero en menos de un mes comenzó su aparición. La gente ya decía que Paol era un no muerto. Lo veían caminando entre el ganado, atacando ovejas o paseando por una vereda. Aseguraban haberlo visto en las noches. Hasta ahí eran solo especulaciones. Los casos de vampiros estaban por miles en esos lugares.
Pero cuando 4 testigos que dijeron haberlo visto dentro de sus habitaciones murieron repentinamente, el terror se esparció. El militar a cargo del pueblo sugirió desenterrarlo. Al hacerlo, no solo se descubrió su cuerpo sano a 40 días de su deceso, sino que también de él brotaba sangre fresca, de su boca, ojos, nariz y orejas, además de tener crecidas las uñas y el cabello. Tanto él como las supuestas víctimas fueron exhumadas, degolladas y atravesadas con estacas. El dato más inquietante de este relato es que se escuchó un alarido al momento de atravesar la estaca. Luego de eso, los ataques cesaron durante aproximadamente 4 años. Para cuando estos ataques volvieron a ocurrir, Glaser y Flukiger acordaron que las víctimas murieron por desnutrición, pero porque un grupo de vampiros les succionaba la sangre durante las noches. Flukiger detalló estos sucesos en su reporte Visum et Repertum del 26 de enero de 1732. Los cuerpos incorruptos de los vampiros, aquellos que habían atacado 4 años después, fueron exhumados y quemados por unos gitanos locales, los cuales esparcieron sus cenizas en el río Morava. Estos casos llamaron la atención de personajes como Voltaire, Diderot y Rousseau. Ello a raíz de la investigación ordenada por el Papa Benedicto XIV y del teólogo Calmet. En la actualidad, el caso de Arnaud Paul sin duda es uno de los más importantes para la investigación sobre el vampirismo, ya que dictamina y genera protocolos en la forma de enterrar a estos cuerpos, en las curaciones que también se veían, mucha recopilación de superstición, la forma de los ataques de los vampiros, las enfermedades que se solían confundir con este fenómeno. Un macabro suceso de la era, ilustrado, y un fiel recuerdo de cómo la ciencia se acercó a investigar lo sobrenatural. Muy interesante lo que sucedía con esta recopilación de casos vampíricos. Hemos conseguido el Visum et Repertum de Flukiger, el cual vamos a exponer a continuación. En el Visum et Repertum del año 1732, y después de que hubieran sido reportados que en la aldea de Medvevia los supuestos vampiros habían matado a gente bebiendo su sangre, Flukiger cuenta lo siguiente: fui enviado allí por decreto supremo de un honorable comandante local para investigar el asunto a fondo, junto con los oficiales designados para este propósito y también a 2 oficiales médicos. Para ello se hicieron interrogatorios junto al capitán de la compañía de los Haidú y se refirieron de modo unánime, contando lo siguiente: que hacía 5 años un Haidú local de nombre Arnaud Paul se rompió el cuello en una caída desde un carro de heno. Este hombre, según él mismo, había dicho haber sido atacado por un vampiro cerca de Crosona, en la Serbia turca, donde había comido la tierra del sepulcro del vampiro y se había manchado, frotado con la sangre del vampiro, para liberarse de su maldición, según él decía. A los 20 o 30 días después de su muerte, algunos se quejaron de que el mencionado Arnaud Paul les estaba atacando y que de hecho había matado ya a 4 personas.
Para acabar con este mal, cuando habían transcurrido ya 40 días de su muerte, se procedió a desenterrar a Arnold Paul, siguiendo el consejo de su Hanna, que se había encontrado anteriormente con situaciones similares. Y encontraron que estaba completo y bastante sano, y la sangre fresca fluía de sus ojos, nariz, boca y oídos, así como también que la camisa, la tapa y el ataúd estaban totalmente ensangrentados, que se habían caído las uñas de sus manos y sus pies, junto con la piel que le habían crecido, y puesto que al ver este escenario se convencieron de que era un vampiro. Atravesaron su corazón con una estaca según su costumbre, sangrando copiosamente y pudiéndose oír claramente un gemido. El mismo día que se quemó el cuerpo, fueron lanzadas las cenizas al sepulcro. Esta gente aún llega más lejos y afirma que todos los que fueron atormentados y muertos por el vampiro se convierten a su vez en uno de ellos. Por lo tanto, desenterraron a las 4 personas antes mencionadas y procedieron de la misma forma. Agregaron que el tal Arnold Paul no solo atacó a la gente, sino también al ganado, chupando su sangre. Y puesto que la gente utilizó la carne del ganado atacado, algunos vampiros aún andan por la región, ya que en un periodo de 3 meses, 17 jóvenes y ancianos sanos habían fallecido, muriendo algunos de ellos en 2 o a lo más 3 días, sin haber contraído previamente ninguna enfermedad. Además, el encargado informó de que su hijastra, de nombre Stanak, hacía 15 días se había ido a dormir fresca y sana, pero que despertó a la medianoche dando gritos terribles, temblando, aterrorizada, quejándose de que el hijo muerto de un haiduk de nombre Miló, que había muerto 9 semanas antes, había intentado asfixiarla, causándole un gran dolor en el pecho, y que su situación fue empeorando hasta que finalmente murió al tercer día. Llegados a aquel punto, nos dirigimos aquella misma tarde, acompañados de los haiduk más ancianos, y con el fin de abrir las tumbas sospechosas y examinar los cadáveres en su interior. Tras ser diseccionados, esto fue lo que se encontró. Una mujer de nombre Stana, 20 años de edad, que había muerto durante un parto 2 meses antes, tras una enfermedad de 3 días, que había dicho ella misma antes de morir que se había cubierto con la sangre de un vampiro, por lo cual tanto ella como el bebé, que había muerto nada más al nacer y que debió enterrarse inadecuadamente, estaba un tanto a medio devorar por unos perros. Pero se convertirían también en vampiros estas 2 personas. Pero para sorpresa de las personas del lugar, esta mujer estaba entera e incorrupta. Tras abrir el cuerpo, se encontró una cantidad de sangre extravascular en la cavidad del pecho. Los vasos de arterias y venas, así como el ventrículo cordial, no estaban llenos de sangre coagulada, como es habitual. Y todas las vísceras, bueno, es decir, los pulmones, el hígado, el estómago, el vaso y los intestinos estaban tan frescos como los de una persona sana. Pese a todo esto, el útero estaba bastante dilatado y muy inflamado debido a que la placenta se había quedado en el interior. Recordemos que la mujer murió sin poder dar a luz, por lo cual estaba en estado de total podredumbre. La piel de sus manos y pies, al lado de uñas viejas, habían caído por sí mismas, pero por otra parte se apreciaban uñas completamente nuevas al lado de la piel fresca y vívida. Había otra mujer de nombre Militza, de unos 60 años, que había muerto después de una enfermedad de 3 meses y había sido enterrada hacía 90 días. Se encontró mucha sangre líquida en su pecho y el resto de las vísceras estaban, como en el caso anterior, también en buenas condiciones.
Durante la disección, todos los Hayduk que estaban cerca se maravillaron mucho de su cuerpo lozano y perfecto. Y todos los que la habían conocido bien desde su juventud declararon de modo unánime que durante su vida su aspecto era muy magro y seco, y hacían hincapié en cómo había conseguido esta gordura sorprendente en la tumba. Dijeron también que había sido ella la que comenzó esta nueva plaga de vampiros al haber ingerido carne de ovejas que habían sido muertas por los vampiros anteriores. Se procedió entonces a desenterrar a la esposa del Hadmak y también la de su hijo de 8 años, quien habían muerto hace 7 semanas. Se encontró que ambos, madre e hijo, estaban completamente descompuestos, pese a que la tierra y la sepultura eran iguales a las de los vampiros que yacían en las proximidades. No todos los casos, al parecer, los confirmaban o el mito continuaba vivo sobre los vampiros. Stana, la esposa de un Hayduk de 20 años, de la cual ya la mencionamos, muerta tras una enfermedad de 3 días y que había sido enterrada ya hace 18 días, se encontró en la disección que su semblante era de un rojo bastante vivaz. Al ser sacada de la tumba, una cantidad de sangre fresca fluyó profusamente de su nariz. Todas las vísceras se hallaban en buen estado y sanas. La piel de todo el cuerpo, junto con las uñas de las manos y los pies, estaban como si fueran totalmente recientes. El sangrado era fresco, fragante y regular, no solo en la cavidad torácica, sino también en el ventrículo cordial. Mostraba además en su lado derecho de la oreja un moretón. Esta mujer había sido estrangulada a medianoche por Miló, el hijo del Hayduk, también muerto y con características vampíricas. Entre otros casos había un niño de 8 años que había estado en la tumba durante 90 días y presentaba los mismos síntomas de vampirismo. El hijo de un Hayduk, Miló, de 16 años, desenterrado tras haber permanecido bajo tierra durante 9 semanas, después de haber fallecido por una enfermedad que duró 3 días, y estaba en las mismas condiciones que los otros vampiros, todos aparentemente sanos y con sangre fresca a su alrededor. Joaquim, hijo también de un Hayduk, tenía 17 años, fue muerto tras una enfermedad de 3 días. Él permaneció enterrado durante 8 semanas y 4 días, y al practicarle la disección se encontró en condiciones similares al resto de los no muertos. Eso contaba Flukiger para entregar un poco más de detalle de la mayoría o tal vez la totalidad de los casos que se encontraron en aquella ocasión en el territorio de lo que hoy es Serbia. Al parecer en ese momento se encontraba una plaga vampírica en el lugar y de la cual tenemos estos registros. Sin duda casos muy interesantes que continúan bajo esta estela de casos vampíricos, algo muy habitual en el siglo XVIII, cuando el mito del no muerto se encontraba en su cenit. Hasta tiempos más próximos se han seguido encontrando tumbas de supuestos vampiros. La arqueología se ha encontrado bastantes veces con estas situaciones. La explicación más lógica es que se trataba de meras enfermedades tales como la peste
o la tuberculosis. Antes de comenzar la última parte de este podcast, me gustaría recordarte que puedes suscribirte al canal y dar me gusta al video. Continuemos. Pero dejando de lado un poco estas historias de tiempos pasados, vámonos a algo más actual. Tal vez no de vampiros directamente, pero sí guarda alguna relación. Esto sucede en México, en la ciudad de Chihuahua, donde tres jóvenes mexicanos, dos de los cuales tenían 18 años, mataron a uno de sus compañeros por la razón de que resucitaría convertido en un vampiro. Pero algo salió mal y finalmente fueron detenidos por la policía. Los autores eran Omar García, Gustavo Dorantes y Beth López. Estrangularon a la víctima, Edwin Juárez. Le propinaron una serie de golpes y también aparentemente lo han golpeado con una botella en el rostro. También presentaba cortes realizados con un objeto punzante. Todo esto, según la investigación, ocurre en el baño de un cibercafé, que a su vez era propiedad de uno de los autores del ritual. Todo esto era amparado por las directrices de un líder de un supuesto grupo satánico, llamado Hijos de Baphomet, quien les dijo que si realizaban todo este ritual de aquella forma, y seguramente haciendo algún otro tipo de pasos que se desconocen, volvería convertido en un vampiro inmortal. Y de acuerdo a las indicaciones que comentan los detenidos, la víctima estuvo de acuerdo con el ritual, pero no sabían realmente cómo este iba a concluir. También en sus declaraciones indican que al no lograr revivir a su amigo, decidieron pasar el crimen como un acto de una banda organizada e intentaron simular que el cadáver fue embalado con cinta adhesiva para finalmente dejarlo a unos metros de una catedral, que es donde la policía encuentra el cuerpo del fallecido. De los autores no encontré mayor información actualmente, ya que este crimen sucedió en el año 2016. Sobre el líder de la secta tampoco hay alguna otra información que se haya revelado, ni de que este grupo tal vez sectario continúe operando bajo las sombras. Si alguien tal vez de México conoce mayor información, sería interesante que la pudiera compartir con nosotros. Un caso muy interesante sin duda alguna, pero que seguramente no tiene ninguna relación directa con el vampirismo o se encuentra mal aplicada. Cabe decir que estamos llegando al final del episodio y les agradecemos por la sintonía y por haber llegado a este momento del capítulo. También recordar que puedes dejar tu comentario en la caja de comentarios. También vamos a dejar abierto el WhatsApp y el correo electrónico en el caso que quieras enviar alguna historia para poder compartir aquí en la Orden de Valaquia. De igual forma, recordar que puedes donar al canal a través de PayPal por Stream Element y también por otros medios en Flow.
sin más que agregar, esto fue la Orden de Valaquia. Hasta pronto.